Y tras este caso, la Fundación para la Libertad de Prensa está advirtiendo un deterioro crítico en las garantías para ejercer el periodismo en las distintas regiones del país. Alison Torres tiene a esta hora un invitado especial. Así es, pues tras el asesinato de Mateo Pérez Rueda, la Fundación para la Libertad de Prensa advierte un deterioro crítico en las garantías para ejercer el oficio, especialmente en las regiones. Para hablar de este panorama, saludamos a esta hora a Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera iniciar, ¿cómo se describe hoy el panorama para ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en las regiones? Pues el panorama es crítico, es lamentable. Nosotros estamos aproximadamente documentando al año 500 agresiones por razones vinculadas a su oficio en Colombia, desde hace ya unos 5 o 6 años. De esas amenazas, más o menos el 40% son amenazas de muerte. Y estas amenazas de muerte, muchas de ellas vinculan a núcleo familiar más cercano de los periodistas. En estas circunstancias, también con un ambiente hostil para desarrollar el ejercicio periodístico, pues estamos en una situación lamentable, sobre todo en territorios donde hay disputas entre grupos armados. Y ahí es donde nosotros deberíamos concentrar no solo la atención, sino también brindar todas las garantías de protección, y ese es el llamado que desde la Fundación para la Libertad de Prensa reiteradamente le hemos hecho al gobierno. Ustedes justamente hablan de un incremento en agresiones contra la prensa. ¿Qué está cambiando en el país para que informar sea cada vez más peligroso? Hay un asunto histórico. Cuando cambió la violencia, quienes deben informar sobre este tipo de hechos son los periodistas. Cuando hay unos cambios en las lógicas, en los actores, en las dinámicas, pues obviamente aumentan los factores de riesgo para quienes tienen que informar sobre ese fenómeno. Y eso está pasando en Colombia. Hay unas disputas entre grupos armados que ya no se entienden muy bien quiénes son, cómo están allí. Y, por ejemplo, en el norte del departamento de Antioquia, donde estaba trabajando Mateo Pérez, pues en este momento hay 3 grupos ilegales disputándose el territorio. Claramente informar en esos lugares pues atañe un riesgo grande, pero a los periodistas les están asesinando por hacer su trabajo. Les matan cuando salen del periódico, cuando están llegando a la emisora o cuando están haciendo un trabajo de reportería, como en el caso de Mateo. Justamente con este contexto de amenazas y riesgos, ¿qué significa hoy ser periodista en Colombia? ¿Cómo ha cambiado el ejercicio de la profesión en terreno? Pues el ejercicio ha cambiado mucho, la tecnología pues ha llevado a grandes cambios, pero lo que no cambia es la imposición de poderes que quieren acallar a los periodistas cuando están investigando cosas que le incomodan a esos poderes. Y lo que ha aumentado también es un ambiente de hostilidad para el ejercicio periodístico, para desarrollarlo. En redes sociales permanentemente se le estigmatiza a los periodistas y antes había un respaldo mucho más grande por parte de funcionarios públicos para la labor periodística. Hoy no está pasando eso. Hoy, desafortunadamente, lo que estamos viendo, y nosotros documentamos casos de señalamientos, estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos a periodistas, cuando los funcionarios públicos deberían estar enalteciendo, protegiendo y dando todas las garantías posibles para que este ejercicio se pueda desarrollar a lo largo y ancho de todo el país. Justamente con eso último que acabas de decir, conocimos que la FLIP ha cuestionado como la efectividad de las medidas de protección. ¿Qué podríamos decir que está fallando en la respuesta del Estado frente a estas amenazas? Los esquemas de protección son insuficientes. Tener periodistas escoltados a lo largo y ancho de todo Colombia. Hay que tener esfuerzos mayores para la protección, para brindar las garantías al ejercicio periodístico en todo el país. Y eso deviene de establecer una política seria por parte del Ministerio del Interior que brinde garantías de protección y prevención a los y las periodistas a lo largo y ancho de Colombia, pero sobre todo en este tipo de zonas donde hay disputas territoriales de grupos armados. ¿Podríamos decir que el Estado está llegando tarde o simplemente no está siendo efectivo frente a estas amenazas? Pues el Estado tiene muchas falencias. En este caso nosotros le estamos diciendo al Estado que evidentemente no nos puede devolver la vida de los periodistas que ya han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio, pero le exigimos que proteja a los periodistas que siguen haciendo esta tarea tan necesaria para nuestra sociedad, para nuestra democracia en todo Colombia. Justamente estamos viendo este caso de Mateo. Por hacer su trabajo fue a uno de los territorios, se podría decir, peligrosos del país. Y en ese sentido quisiera saber en qué regiones del país se concentran hoy los mayores riesgos para la prensa y también como qué factores explican que estos territorios sean peligrosos. Hay diferentes tipos de violencias y de censuras
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pero sin duda hay unas zonas mucho más críticas. Nosotros hemos hecho un llamado reiterado al gobierno, a diferentes instancias, para que se concentren los esfuerzos precisamente de ayudar a los periodistas locales, que son los más vulnerables, en zonas donde hay presencia de actores armados. Y ahí yo puedo hacer una larga lista de departamentos y de subregiones como Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila, Guaviare, Arauca, y me puedo demorar muchísimo y puedo entrar en los departamentos y también decirlo, pero no solo zonas rurales, sino también zonas urbanas, Tuluá, Buenaventura, Cúcuta, el sur de Barranquilla, Soledad. Y hay una larga lista de territorios donde hemos identificado mayor tipo de agresiones a periodistas y mayor severidad de esas agresiones. Y muchas veces lo que estamos viendo son un aumento sostenido de las amenazas y de amenazas de muerte a periodistas. Permanentemente lo que están haciendo es llevando a su campo de batalla a los periodistas. Y a estos grupos armados, a estas bandas criminales, les decimos constantemente desde hace mucho tiempo, saquen a los periodistas de su guerra. Justamente como un poco para finalizar, cuando estos casos no se resuelven, ¿qué mensaje se le está enviando a quienes amenazan o atacan a periodistas en el país? ¿Qué tendría que pasar en concreto para que ejercer el periodismo en Colombia deje de ser una actividad de alto riesgo? Las acciones tienen que ser integrales. Por un lado, prevención, por otro, protección, por otro lado, hacer acciones simbólicas que demuestren que el rol de los periodistas es esencial para las democracias, para la sociedad, que el periodismo es importante y hay que salvaguardarlo de alguna manera. Pero también hay que hacer justicia. Nosotros tenemos una larga lista de periodistas en esta sala de redacción de docentes. Desde 1977 a la fecha contamos con el asesinato de Mateo, 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio. Y solo en un caso, el del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, se ha hecho plena justicia. En los otros casos, lo que ha reinado es la impunidad. Esperamos que en el caso de Mateo, pues no sea así. Muchas gracias por el espacio y querer hablar en los micrófonos de Caracol Radio, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desafortunadamente tenemos que pues hablar de un hecho muy lamentable y muy doloroso, el asesinato de un joven periodista. Así es Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, advirtiendo sobre el complejo panorama para el ejercicio del periodismo en el país, en Colombia, en medio de violencia, presiones y falta de garantías. Entre tanto, el llamado es avanzar en las investigaciones y fortalecer las medidas de protección para evitar que estos hechos sigan repitiéndose en el país.